Está demorado. Listo. Ok, entonces muy buenas tardes para todos, señores. Damos comienzo a esta clase de mecánica de fluidos. En este caso, continuamos nosotros explicando los sistemas de unidades actuales. Entonces, haciendo un recorderis, habíamos hablado que los sistemas de medida o los sistemas de unidades que existen en este momento son dos, ¿cierto? Como lo habíamos visto en otra oportunidad, en algún otro espacio académico. Entonces, sabemos que existen dos, que son el famoso sistema internacional, normalmente conocido como SI, y el sistema inglés, ¿cierto? Que también se lo conoce como USCS, ¿cierto? Que son las contracciones de United States Common System, ¿ok? Bien, ¿cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Como lo expresábamos la clase anterior, repito que una de las razones por las cuales se ha venido dando o se han suscitado estos diferentes sistemas de medida, podemos decir que es la parte del poderío, ¿no? De cada quien tratar de expresar o decir, no, yo quiero que los demás, ¿cierto? Se adecúen a lo que yo produzco, a lo que yo hago, ¿no? Y en ese sentido, pues, se han venido dando, pues, todos esos sistemas de medida que de pronto algunos de ustedes lo han de recordar, ¿no? CGS, MKS, bueno, ya han habido otros. Como les comentaba, de todos estos, pues los que no han dado resultados han ido perdiendo, han quedado obsoletos y pues solamente han quedado los que ustedes ven ahí en la pantalla. Y entonces, la verdad, existen aproximadamente creo que unas 7 o 8 magnitudes fundamentales, ¿tá? Y cuando hablamos de magnitudes o cantidades fundamentales, hacemos referencia a magnitudes físicas que no se pueden generar a partir de otras, ¿cierto? Sino que estas son la definición clave, son el inicio. Entonces, por ejemplo, el tiempo, ¿cierto? El tiempo no se puede derivar de otra. No podemos decir que el tiempo es el producto de, por ejemplo, de la masa por la velocidad. No, no, no. ¿Listo? El tiempo nace de sí, es él, ¿cierto? Y de ahí más bien, ¿cierto? Utilizando el tiempo se forman otras magnitudes, pero esas de las cuales no nacen de otros, sino que son la definición como tal, entonces esas se conocen como magnitudes o cantidades fundamentales o básicas, también se las conoce, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Les decía que hay como 7, 8, pero para nuestro caso de estudio, como para el caso de estática, ¿cierto? Las más importantes o las que realmente tienen sentido son estas que ustedes ven ahí en pantalla. La masa, la fuerza, la longitud y el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que los del sistema internacional, ellos consideraron, dijeron, bueno, para nosotros van a ser fundamentales, van a ser, vamos a considerar como fundamentales, pues el tiempo obviamente, porque ya decimos que eso no nace de otro. La longitud también, ¿cierto? Mire, cuando usted mide la longitud, usted no puede decir que la longitud es derivada o es producto de, no, ¿cierto? Entonces la longitud, el tiempo, ambos sistemas dijeron, no, mire, estas dos sí, realmente esas son claves y esas no nacen de nada, esas tenemos que considerarlas. Pero hubieron unas pequeñas discrepancias con respecto a la masa y la fuerza. Los del sistema internacional, ¿qué dijeron? Para nosotros, ¿cierto? Los del sistema internacional, ellos dijeron, vea, para nosotros la masa, ¿cierto? La vamos a considerar como fundamental, ¿no? Entonces llegaron ellos y les dieron unidades a esas magnitudes que consideraron que eran fundamentales. Ese es el ejemplo, por ejemplo, del tiempo, ¿cierto? Mire, segundos, ellos dijeron, en la unidad en que se mide el tiempo le vamos a llamar, la fundamental la vamos a llamar segundos, la longitud metros y la masa kilogramos, ¿ok? Y entonces, bueno, ¿y cómo le llamamos a la fuerza? Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente llegaron y empezaron a operar aquí, ¿ok? Empezaron a operar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, dijeron, bueno, la masa, bueno, primero que todo, como ya sabemos, señores, cuando nos referimos a una magnitud, a las unidades de una magnitud, lo que debemos hacer es colocarlo entre corchetes, ¿listo? Entre corchetes. Entonces decimos, ya, por ejemplo, si queremos saber cuáles son las unidades de la fuerza, decimos, mire, entre corchetes, ¿cierto? Las unidades de la masa van a ser igual a las unidades de masa. Y como las unidades de masa ya están dadas, mírelas aquí, ya están dadas, entonces decimos que la masa está dada en kilogramos por la aceleración.
¿Qué es la aceleración? Miremosla por aquí, mire. La aceleración, ¿cierto? Es el producto de ¿qué? De la velocidad. Ah, ya la tenemos acá, mire. De la velocidad sobre el tiempo. Ya está aquí, mírela. ¿Cierto? Y la velocidad, ¿cierto? Esta velocidad aquí, pues ya sabemos que es el resultado de la longitud o del espacio sobre tiempo. Entonces, si se dan cuenta, miren, estas sí son derivadas, ¿ok? Entonces, estas que son derivadas, pues se derivan a partir de esas fundamentales. Entonces, decimos que la aceleración es el producto de la longitud, ¿cierto? Sobre el tiempo al cuadrado. Entonces, para no hablar de esta unidad tan grandota, entonces cada vez que nosotros nos refiramos a una fuerza, tendríamos que decir, la fuerza está dada, es igual a 20 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Para simplificar, se le dio un nombre, ¿cierto? En honor a este duro científico, ingeniero, filósofo y todo, Newton. Entonces, 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado se lo conoce como Newton. ¿Listo? Como el famoso Newton. Bien, entonces normalmente se utiliza para representar la fuerza, se utiliza el Newton o también se utiliza el kilonewton. Esto ya dependiendo del valor. Entonces, repito, para este sistema, señores, para el sistema internacional, la fuerza, señores, es la que se considera como una magnitud derivada, utilizando, ¿cierto?, la segunda ley de Newton. Para los del sistema inglés, ¿qué dijeron? No, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a considerar, obviamente, el tiempo como fundamental, la longitud como fundamental, y para nosotros la fuerza va a ser fundamental, ¿cierto? Entonces ellos llegaron y le dieron las unidades a estas tres variables, ¿cierto? Para los del sistema inglés, también el tiempo sea en segundos, los mismos segundos que utiliza el sistema internacional, también lo utiliza el sistema inglés. Ellos dijeron, miren, la longitud, vamos a utilizar esta medida, ¿cierto? Entonces dijeron, vea, los pies, esta es la fundamental, los pies, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que esta es la unidad fundamental en el sistema inglés, ¿cierto?, se ha visto muy conveniente el uso de las pulgadas, ¿no? Se ha visto muy conveniente el uso de estas pulgadas. Bueno, entonces se utilizan las dos, pero se debe tener en cuenta que siempre la fundamental es el pie, ¿ok? Y pues la libra, repito, fue la unidad que se le dio a la fuerza. Entonces, ¿qué dijeron? Listo, vamos también a utilizar la segunda ley de Newton, pero en este caso vamos a despejar la masa aquí, ¿no? Entonces llegaron ellos, despejaron y dijeron, bueno, listo. Entonces, para saber cuáles son las unidades de la masa, ¿cierto? Recuerden, las unidades las colocamos así. Decimos que eso va a ser igual a unidades de fuerza, mírela, ¿cierto? Unidades de fuerza divididas entre unidades de aceleración. Pero la aceleración, como ya sabemos, está dada en unidades de longitud sobre unidades de tiempo elevado al cuadrado. ¿Es así? Entonces, para no referirse también, muchachos, sería muy complicado estar hablando de, mire, yo tengo una masa de 20 libras por segundo al cuadrado sobre pie. O sea, bien, me parece como un poquito más de cuidado, incluso hasta en el modo de hablar uno se puede perder. Entonces, a toda esta unidad se le llamó más tranquilamente, se le dio el nombre de slug. ¿Listo? El slug. Entonces, el slug, señores, es la unidad, ¿cierto?, que se utiliza para representar la masa en el sistema inglés. ¿Ok? Esto pues para que lo tengan presente, eso ya lo hemos visto con ustedes anteriormente. ¿Listo? La parte de capilaridad. La parte de capilaridad, señores, es una propiedad, ¿cierto? Al igual que las otras que hemos visto, es muy importante, señores, y tiene mucho que ver con la parte de la ingeniería civil. ¿Listo? Por efectos de la capilaridad, señores, se puede derrumbar, se puede caer un muro, señores, ¿no? Por si no lo sabían. Por la capilaridad, si no se tiene en cuenta esta característica, ¿no?, y no se hace una buena impermeabilización en un terreno, ¿no?, entonces la obra que ustedes construyan puede causar inconvenientes, ¿ok? ¿Qué es la capilaridad? Entonces, la capilaridad se entiende, pues que ya sabemos es una propiedad, ¿no?, que tienen los fluidos, que depende
de la tensión superficial. Es decir, la capilaridad y la tensión superficial son dos propiedades hermanas, ¿sí? Si las quisiéramos ver así, ¿no? Entonces la capilaridad, bueno, y la tensión superficial depende de ¿qué? De la fuerza, de las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. ¿Cómo así? Tenemos aquí dos moléculas, ¿cierto? Entonces estas dos moléculas se unen, ¿ok? Están unidas, ¿ok? Por unas fuerzas que aquí la estoy representando con color, ¿qué es esto? Como violeta, bueno, no sé, ¿listo? Se mantienen unidas. Entre más grande sea esta fuerza, ¿cierto? Entre más grande sea esta fuerza, pues mayor tensión superficial habrá. Esta tensión superficial es directamente proporcional a estas fuerzas que se conocen como fuerza de cohesión. ¿Cierto? Fuerza de cohesión. Entonces, entre más grande sea esta fuerza que mantiene unidas esas dos moléculas, mayor, ¿cierto? Será la tensión superficial. ¿Ok? Y entonces, dice, entonces la tensión superficial dice que depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por el tubo capilar. Entonces, la capilaridad, en otras palabras, simplemente, ¿cierto? Es ese fenómeno que se produce en los fluidos líquidos, ¿no? De ascender, ¿listo? De ascender, ¿cierto? Por unos tubos que tienen un nombre particular. No es cualquier tubo, ¿cierto? Son unos tubos que se llaman capilares. ¿Y cuál es la característica de una capilaridad? De tener un diámetro, ¿cierto? De tener un diámetro, aquí mírenlo, ¿cierto? Bastante pequeño. Un diámetro bien pequeño. Entonces a eso se le llama un capilar. Entre más pequeño sea este diámetro, ¿cierto? Entre más pequeñito sea, mayor será el ascenso del fluido por ese tubo. ¿Ok? Entre más grande sea eso, el descenso va a ser pequeño, y llegará un momento en donde no va a ascender si ese capilar es muy grande. Ejemplo, supóngase el pitillo de una, ¿cómo se llama? De una gaseosa, pues cuando ustedes toman una gaseosa con el pitillo, si se da cuenta ahí la capilaridad prácticamente que es nula, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí no hay ese efecto de que el fluido ascienda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el diámetro que tiene, pues es un diámetro, pues grande, ¿no? Grande. Ahora, algo importante que se produce con la capilaridad, ¿no? Y con la tensión superficial, pero bueno, ahorita hablamos de capilaridad, es esta situación, ¿no? ¿Cierto? Entonces observemos, por ejemplo, aquí, miren, cuando un fluido se encuentra en un capilar o en un recipiente de diámetro pequeño, se presentan esas pequeñas curvaturas, ¿cierto? Aquí la ven en este sentido, aquí la ven en este sentido. Cuando la curva tiene ese sentido, se llama una curva convexa, y cuando es en ese sentido se llama cóncava, y a estas curvas se les da el nombre de meniscos, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como un menisco, ¿ok? Entonces, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Estas curvaturas se las conoce como meniscos. ¿Listo? Los meniscos, ¿listo? Y esos meniscos también son características específicas de cada fluido, ¿no? Hay fluidos como por ejemplo el mercurio, ¿cierto? Que tienen esta curvatura que ustedes miran aquí, ¿no? Y hay fluidos, por ejemplo, como el agua, no es el único, por eso coloco como por ejemplo, ¿cierto? Que tienen estas curvaturas aquí. ¿Listo? Son características, ¿no? Entonces hay gente que a estas observaciones que ha visto, no las ha dejado, no las ha subestimado y no las ha dejado pasar por alto, y han hecho estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han dado cuenta que este angulito aquí, chicos, que estoy señalando, mírelo, este angulito de aquí es también característico de algunos fluidos, ¿no? Es muy característico. Entonces, por ejemplo, el agua ya está establecido que tiene un ángulo, ¿no? Es un ángulo aproximado, pues también, ¿no? Mire, son ángulos aproximados. Entonces, esos ángulos ya están establecidos, ¿listo? Y con base en esos ángulos y todo lo que hemos hablado en este momento, hubo un personaje
no sé si esté aquí, sí, Yurin, ¿listo? Que encontró una relación, encontró una ley, ¿cierto? Que es la que ustedes ven aquí en este momento en el tablero, ¿ok? Esa ley me relaciona, mire, a la tensión superficial, ¿no? Me relaciona el ángulo que les estoy comentando en este momento, el ángulo formado por el fluido sobre las paredes del contenedor, ¿cierto? Me relaciona el peso específico, ¿cierto? Mírenlo aquí, el peso específico, es decir, la densidad por la gravedad, y me relaciona el radio, ¿no? De ese tubo, ¿cierto? Si este es el tubito, miren, si este es el tubito, entonces este viene a ser el radio que hay que considerar para poder encontrar aquí esta H. ¿Quién es H? Es la altura a la cual aproximadamente va a ascender el fluido por un tubo capilar, ¿cierto? Entonces dice, vea, que la ley de Gurin define la altura que se alcanza cuando se equilibra el peso de la columna de líquido y la fuerza de ascensión por la capilaridad. ¿Listo? Entonces yo con esa fórmula puedo encontrar, ¿cierto?, a qué altura aproximadamente puede subir un fluido por un capilar. Eso es en términos generales. Y aquí lo que vemos nosotros es qué significa cada uno de esos términos. ¿Listo? Entonces, mire lo que les estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del vidrio, nosotros encontramos, pues, que mire, el ángulo formado por, creo que esto es agua, el ángulo formado por el agua con respecto al vidrio, ¿cierto? Puede ser en ese sentido, ¿cierto? Ya dependiendo, pues, de la naturaleza del agua, si estamos hablando del agua, puede darse también este caso, ¿cierto? ¿No? O podría darse este caso ya, dependiendo, pues, de algunas condiciones específicas. ¿Listo? Pero entonces estos son ángulos que ya se encuentran establecidos, repito, es más, se los puede encontrar en tablas, ¿ok? Bien, hay dos cosas que se deben tener en cuenta y son estas dos fuerzas que ustedes miran aquí abajo. Una fuerza que se conoce fuerzas de adherencia y otras que se conocen como fuerzas de cohesión. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cuál sea mayor, dependiendo de eso, pues usted va a encontrar estas diferentes curvaturas que ven ustedes aquí en el tablero, ¿cierto? Dependiendo. Por ejemplo, si la fuerza de adherencia, bueno, ¿qué es la fuerza de adherencia? Es las fuerzas que se presentan entre las moléculas del fluido, ¿cierto? Y las moléculas de la pared, ¿cierto? A la cual están unidas estas moléculas del fluido. Entonces, la fuerza que existe entre estas moléculas del vidrio o del recipiente, pues que sea, y las moléculas del fluido, eso se llama adherencia, fuerzas de adherencia, ¿cierto? Y las fuerzas de cohesión, pues ya lo dije, ya lo expliqué, son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas del fluido como tal. Entonces, cuando las fuerzas de adherencia son mayor a las fuerzas de cohesión, ¿cierto? Entonces, nosotros veremos como resultado que el fluido va a tener esta curvatura, ¿cierto? En los alrededores de la pared del recipiente. Si por el contrario las fuerzas de adherencia son menores a las fuerzas de cohesión, entonces usted lo que va a ver es que el fluido formará una curvatura como esta que estoy dibujando aquí en este momento, ¿cierto? El fluido tomará esta forma con respecto al recipiente, pues que aquí se está dibujando solamente esta pared, ¿cierto? Esto se presenta, por ejemplo, en el caso como el mercurio, miren, ¿ok? Miren el caso del agua, por ejemplo, una de las posibilidades en el caso del agua es que, ¿cierto? Normalmente, digo, muy normalmente, se presenta que las fuerzas de adherencia, ¿cierto?, se equilibran con las fuerzas de cohesión. Entonces, cuando eso pasa, miren, no existe un ángulo, ¿cierto? No existe un ángulo ni hacia arriba, ¿no?, ni hacia abajo, sino que simplemente el fluido, ¿cierto?, se forma o tiene una superficie horizontal como tal. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, una preguntita. Sí, señor. ¿Las fuerzas de cohesión dependen solo del material del fluido o también está, pues, dependiendo de otros factores como, no sé, la temperatura, presión? Sí, señor. Sí, sí, efectivamente. Las fuerzas de cohesión no son solamente una característica específica del fluido. En las fuerzas de cohesión están implícitas otros fenómenos, ¿cierto? Como los que usted acaba de nombrar. Por ejemplo,
cuando usted tiene aquí un recipiente, ¿cierto? Tiene un recipiente, ay, caramba, ¿cierto? Y ese recipiente, usted le introduce calor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, aquí las moléculas, se supone, ¿cierto? Que estas moléculas se encuentran unidas, ¿cierto? Bueno, por todo eso, ¿cierto? Se encuentran unidas, ¿cierto? Por unas fuercitas que llamamos fuerzas de cohesión. Pero ¿qué pasa? Cuando usted le introduce calor, ¿no? Usted lo que le está dando es energía. Recuerde que el calor es una forma de energía. Entonces le está dando energía. Y entonces estas moléculas, al tener bastante energía, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Van a llegar y van a adquirir mayor fuerza, ¿no? Para romper estas fuerzas de cohesión aquí, ¿no? Esa energía que adquieren hace que esta cohesión, esta fuerza de unión entre estas dos moléculas, por ejemplo, se rompa, ¿cierto? Y así estas moléculas puedan cambiar de estado, mire, ¿cierto? Puedan irse al otro estado. ¿Ok? Y en ese aspecto podríamos decir entonces que, y ahorita lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, la temperatura es uno de los efectos para disminuir la fuerza de cohesión, ¿no? Ya lo vamos a mirar ahorita, creo que en la próxima diapositiva, si no estoy mal, ¿no? La temperatura, repito, disminuye la fuerza de cohesión. Eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista químico, existen otros fenómenos, como el caso, por ejemplo, de... hay elementos, hay químicos como tal, ¿no? Que pueden también romper, ¿no? Esta cohesión, ¿no? Y hay unos experimentos muy sencillos que incluso ustedes pues los van a hacer, si Dios lo permite, en los cuales usted, por ejemplo, aquí a este fluido, si este es agua, por ejemplo, usted le puede echar jabón líquido, ¿no? Y se va a dar cuenta que al echarle jabón líquido aquí, esta fuerza, las fuerzas de cohesión, las fuerzas que mantienen unida estas moléculas se rompen, ¿cierto? Y se va a poder vislumbrar eso en la práctica, en la realidad, ¿no? Porque si un cuerpo que está depositado aquí, ¿cierto? En el momento en que usted le eche ese jabón líquido, ¿cierto? Ese cuerpo, como ya no hay quien lo mantenga en la superficie, este cuerpo, ¿cierto? Va a ir hacia abajo, ¿ok? Entonces, eso como por colocarle dos ejemplos, ¿no? Pero sí, efectivamente, entonces la cohesión también depende de otros factores externos. Ah, profe, y con ese factor externo de temperatura, ¿la adherencia no se vería también afectada? Claro, por supuesto, claro que sí, efectivamente. Ajá. Sí, por las mismas explicaciones, claro, ¿no? Muy probablemente estas curvaturas que estamos nombrando aquí, muy probablemente se van a incrementar, ¿cierto? Pues dependiendo del tipo de fluido que estemos hablando, ¿no? Van a incrementar o pueden disminuir, ¿cierto? De una manera abrupta, repito, dependiendo del experimento concreto que se quiera realizar, la combinación que se haga, la temperatura que se le suba, bueno, en fin. Sí, ajá, muy bien. Listo, ¿no? Sí, profe, gracias. Bueno. Bien, señores, entonces hablemos aquí de la tensión superficial. Este es un fenómeno muy bonito, señores, y como le digo, hay veces que uno subestima a la naturaleza, cosa que no se debería hacer, ¿no? La naturaleza es muy, muy bella y nos enseña muchas cosas a nosotros. Entonces, en ese momento vamos a ver el concepto de esta propiedad hermana, ¿cierto? De la capilaridad. ¿En qué consiste? La tensión superficial. Entonces, miremos, muchachos, este fluido, miren, aquí hay agua, ¿cierto? Aquí hay agua. ¿Listo? Aquí arriba, imaginémonos que lo que hay es, que lo que hay aquí es aire. ¿Listo? Ojo, imaginemos que hay aire. A ver, esperen un ratico, muchachos. Entonces. Ok. Bien, señores. Entonces, les comentaba, aquí en este fluido, vamos a analizar qué le pasa a las moléculas dentro del fluido, ¿no? Entonces, imaginémonos aquí, señores, esta molécula, mírela, ¿cierto? Esta molécula aquí. Y analicemos, hagamos un análisis de fuerzas, ¿cierto? Entonces, si observa, mire que hay una fuerza, por ejemplo, en este sentido, que es exactamente igual a la fuerza en este otro sentido, ¿cierto? Lo mismo hacia arriba, mire, hay una fuerza que está equilibrada con una fuerza hacia abajo.
¿Y esas fuerzas cuáles son? Pues son las fuerzas de cohesión, ¿no? Es decir, que esta molécula está unida a una molécula que está aquí, ¿cierto? Y está unida a una molécula que está aquí, y así sucesivamente, ¿cierto? Pero son fuerzas iguales, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Pues que se encuentra en equilibrio. Esta molécula con esta, ¿cierto? Si usted aplica sumatoria de fuerzas en cualquier dirección, se va a dar cuenta de eso, ¿no? Así va a pasar con todas las moléculas que se encuentren dentro, ¿cierto? Dentro, ¿no? Del fluido, ¿no? ¿Ok? Con todas estas moléculas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa, señores, cuando una molécula se encuentra en la superficie de un fluido? Mírenla. Véala. ¿Qué pasa? Entonces, si usted analiza este gráfico que está aquí, mire, esta es la molécula a la cual le vamos a hacer el análisis. Entonces observará, mire, que hay una fuerza horizontal, ¿cierto? Que efectivamente, pues, está equilibrada también con una fuerza horizontal. Y las fuerzas de abajo, desafortunadamente, no tienen quien las equilibre acá arriba, miren. Acá hay otras fuerzas, pero son menores. Entonces, ¿qué pasa? Miren, que estas fuerzas horizontales que están aquí, ¿cierto? ¿No? Van a estar equilibradas, pero así, horizontalmente nomás, ¿cierto? Miren. ¿Listo? Van a estar equilibradas así. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mire, que todas estas fuerzas que están aquí, señores, todas las fuerzas que están así, lo que hacen en la realidad es formar una especie ¿cómo se dice eso? Como una sábana, ¿cierto? Ustedes sí se han dado cuenta cuando se hierve la leche, ¿cierto? Se forma una nata. Yo creo que es de conocimiento de todos ustedes, ¿no? Entonces, exactamente es lo que pasa, ¿cierto? En la naturaleza en un fluido, ¿no? Haga de cuenta que lo que está aquí arriba es una especie de nata, ¿cierto? Formada, en este caso, por la cohesión, por las fuerzas de cohesión entre las moléculas que se encuentran sobre su superficie, dado que, ¿cierto? Ya no hay un equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Como lo hay en el caso de las moléculas cuando se encuentran por acá abajo. ¿Ok? Entonces, miren, estas fuerzas que están aquí en esta superficie, señores, hacen que, por ejemplo, insectos como este que les estoy dibujando aquí, señores, que les estoy representando acá, que se llama el zapatero, tenga la posibilidad de asentarse, ¿cierto?, sobre el fluido sin perforar al fluido. Miren, si se dan cuenta, miren, es como si fuera, mire, esto como si fuera lo que les digo, ¿no? Un trampolín, ¿no? Entonces, mire, él puede depositarse, pero, eh, pero no puede penetrar. ¿Por qué? Porque el peso de este zapatero es muy pequeño en comparación con estas fuerzas que aparecen aquí, miren, ¿cierto? Es muy pequeño. ¿Listo? En ese mismo sentido, mire, esto nos lo enseña la naturaleza, señores, ¿ya? Y ahora, ¿el hombre qué hace? Mire, el hombre lo que hace es analizar eso y mirar y buscarle aplicaciones, ¿no? Y mirar qué pasa, ¿no? Con cosas ya hechas por él. Entonces, por ejemplo, mire, ¿qué pasa cuando usted deposita un elemento como estos? Mire, un clic, ¿cierto? En un fluido, imaginémonos que es agua. ¿Qué le pasa a este clic? ¿No? Entonces, mire, el peso de este clic es tan pequeño en comparación con esas fuerzas de cohesión, con esta nata, pues, para que me entienda, ¿cierto? Es tan pequeño en comparación con esas fuerzas que están formando aquí en la superficie, que por eso es que él se puede mantener ahí sin irse al fondo, ¿cierto? Sin irse al fondo, ¿ok? ¿Cuándo se va al fondo? Como lo preguntaba el compañero, esto se va al fondo cuando se rompe, muchachos, ¿cierto? Esta natica, cuando se rompe esto, ¿no? Y cuando se rompe, pues, cuando usted manipula esas fuerzas de cohesión de diferentes maneras. Puede ser física, puede ser químicamente, bueno, en fin, cuando usted manipula eso, ¿no? Entonces, mire, estos gráficos de acá me están mostrando, pues, lo que yo estoy explicando en esta parte de aquí, ¿cierto? Lo podemos ver aquí también, mire, aquí esta molécula que está de rojo, ¿cierto? Se encuentra en equilibrio con todas estas moléculas que están aquí, ¿cierto? Y a medida que vamos haciendo el análisis con moléculas que se encuentran muy cercanas a la superficie, vemos que ya no existe un equilibrio. ¿Ya? Mire, observen aquí, mire, las moléculas que están aquí ya no tienen equilibrio de fuerza, ¿cierto? Solamente en sentido horizontal estarían en equilibrio. Las demás, con las demás moléculas no hay equilibrio de fuerza, ¿cierto? Y como resultado de este grafiquito, ¿cierto? Podemos mirar, por ejemplo, aquí, mire,
lo que se está mostrando aquí es una molécula, ¿cierto? En equilibrio. Aquí, miren, esta molécula de aquí, lo que estamos viendo es que al aplicar la sumatoria de fuerzas vemos que hay una fuerza resultante hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Algo pasó aquí. Ok. Y al final, mire, vemos igual, mire, vea, que hay una fuerza resultante aquí hacia abajo, que lo podemos ver aquí, mírela, ¿cierto? Pero el equilibrio realmente se presenta es aquí en la superficie. ¿Listo? Ok. Bueno, y como toda, señores, como toda propiedad, ¿cierto? Su valor debe ser constante, ¿cierto? O estar dentro de un rango constante. ¿Ok? ¿Cómo así? Sí, o sea, cuando digo dentro de un rango es porque pueden existir algunas características que pueden hacer variar un valor, pero ese valor siempre va a estar dentro de un rango, ¿no? Un rango de valores y no se puede salir de ahí. ¿Listo? Por eso, pues es una propiedad. Entonces, la tensión superficial se la puede definir de dos maneras. ¿Listo? Se la puede definir de dos maneras. La primera, ¿cierto? Se la define como una fuerza que actúa por unidad de longitud. ¿Listo? Por una fuerza que actúa por unidad de longitud. Bien, eso directamente lo podemos mirar en esta ecuación, ¿cierto? Decimos entonces que la tensión es una fuerza por unidad de longitud, ¿cierto? O también, si usted quiere, esta es la definición que más se utiliza, pero si no, usted también puede encontrar que la tensión superficial también se la define como una energía, mire, una energía, pero por unidad de área, ¿listo? ¿Ok? Por unidad de área. Eso, hablando de ecuaciones, viene a ser lo que estoy subrayando ahí, ¿no? Y como les comentaba, mire, como la tensión superficial es una propiedad, entonces debe tener unos valores característicos. ¿Eso qué quiere decir? Que supóngase, usted se encuentra un líquido, imaginemos que es el agua, pero supóngase que usted no sabe qué es agua, ¿cierto? Llega usted, va a un laboratorio y le hace las pruebas de tensión superficial, ¿cierto? Y al hacer esas pruebas de tensión superficial, halló, por ejemplo, el valor 0.0219, va con este valor, ¿cierto? A una tablita, ¿cierto? Y busca, ¿cierto? Busca usted, ¿cierto? Ese valor y va a encontrar, de pronto no consigue exactamente este valor, de pronto no, ¿cierto? Pero sí va a encontrar un valor muy aproximado a esto, entonces usted ya puede decir, no, mire, esto es agua, ¿cierto? O esto es alcohol etílico, bueno, en fin, ¿listos? Conociendo cualquiera de las propiedades. Esto no solamente lo debe aplicar para la tensión, sino cualquier propiedad que usted halle, ya con ese valor puede ir a una tablita y en esa tablita decir, bueno, mire, esto es agua, esto es leche, esto es miel, en fin. ¿Listos? Esa es la situación. Por eso, repito, se llaman propiedades. Aquí lo que estamos viendo, señores, en esta tablita son las unidades que normalmente se emplean para la tensión superficial, ¿no? Mire, esta unidad es unidad de fuerza, la DINA, ¿cierto? Sobre unidad de longitud. ¿Qué se debe analizar aquí? ¿O qué se debe, pues, tener en cuenta, no? Mire, la DINA es una unidad del sistema obsoleto, ¿no? Del sistema CGS, ¿cierto? Es una unidad obsoleta. Sin embargo, dado que su uso en este tipo de propiedades ayuda a interpretar esos valores de una manera más adecuada, se la sigue usando, ¿no? Se lo sigue usando. Entonces, miren, en este caso, nosotros debemos tener en cuenta que la tensión superficial tiene dos sistemas de medida, dos formas de medir, tiene dos tipos de unidades, ¿cierto? Que son equivalentes, ¿no? Pero eso se debe tener en cuenta. Una de las unidades corresponde a esta definición, ¿cierto? Y la otra unidad corresponde a esta definición. Entonces, miren, aquí dice unidades de fuerza, mire, sobre unidades de longitud, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, usted puede encontrar esto, mire, que son unidades de energía sobre unidades de área, mire. Ergio sobre centímetro cuadrado. ¿Sí se da cuenta? Lo mismo acá, mire. Acá vemos, ¿cierto? Unidades de fuerza sobre unidades de longitud, que es la primera definición, ¿cierto? Pero también puede encontrar la tensión superficial como unidades de energía, mire, julios, sobre unidades de área, ¿cierto? Que son
unidades de esta otra definición de tensión superficial. ¿Listo? Repito que cualquiera de las dos definiciones son equivalentes. ¿Okay? Hay tres propiedades fundamentales, señores, de la tensión superficial. ¿Cuáles son esas tres propiedades? Perdón, tres características de la tensión. Sí, características o propiedades de la tensión superficial. La primera dice que a mayor fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido, mayor será la tensión superficial. ¿Sí? Ya lo miramos, ¿no es cierto? Ya lo miramos, ¿no? Chicos, ¿ustedes están viendo ahí lo que estoy escribiendo? ¿Sí? ¿Sí se mira? Sí, profe. Sí. ¿El movimiento? Sí, profe. Ah, vale. Sí. Ok, bien. Entonces, miren, algo importante, ¿no? Mire, creo que ya lo expliqué, ¿no es cierto? A mayor fuerza de cohesión, ¿cierto? Si la fuerza que mantiene unidas estas dos moléculas es grande, ¿cierto? Pues obviamente la natica, pues que les estoy diciendo yo para que me entiendan, que se va a formar aquí va a ser mayor, ¿cierto? Esa tensión, esa fuerza, esa sábana que se va a formar aquí va a tener una mayor fuerza, ¿cierto? Y va a permitir, o más bien va a evitar, ¿no? Que cualquier cuerpo pueda penetrar, ¿cierto? Fácilmente, ¿cierto? ¿No? Va a ser difícil de que cualquier cuerpo penetre fácilmente. Y por el contrario, si esta fuerza que mantiene unida aquí a estas moléculas es pequeña, pues hombre, cualquier fuercita, por pequeña que sea, pues va a penetrar el fluido sin ningún inconveniente. Entonces, esa es una de las características que tiene la tensión superficial. 2. Para un líquido dado, dice, el valor de la tensión superficial disminuye con la temperatura debido al aumento de la cinética molecular, lo que disminuye las fuerzas intermoleculares. Ya lo dijimos, ¿no? Entonces, cuando usted se pone a hervir, por ejemplo, un recipiente con agua, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es el calor, ¿cierto? Forma energía, entonces la energía lo que hace es que estas moléculas, ¿cierto? Estas que están aquí, ¿sí? Tengan la suficiente energía para separarse unas de otras, ¿cierto? Y en ese sentido, al separarse, pues mire, esta sabanita se vuelve débil y cualquier cuerpo con el peso que tenga, ¿cierto? Pues puede penetrar el fluido sin ningún inconveniente. Bien, entonces, ¿dónde lo vemos? Esto que acabamos de leer aquí, lo vemos interpretado aquí en esta gráfica, mírenla, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, mire, el efecto de la tensión superficial en el eje y en el eje X vemos nosotros aquí, ¿cierto? La temperatura. Y observamos que a medida que la temperatura se incrementa, ¿qué le pasa a la tensión superficial? Mírala aquí, mire. Cuando la temperatura se incrementa, la tensión superficial disminuye, mírala. ¿Sí? Miremos acá, mire, si yo disminuyo la temperatura, mírelo, perdón, si disminuyo la temperatura, ¿cierto? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a la tensión superficial? Entonces la tensión superficial aumenta. Son inversamente proporcionales. ¿Listos? La tercera característica que tiene la tensión superficial, miren, la tensión superficial depende, ojo con esto, depende de la naturaleza de las dos fases que están en contacto. ¿Cómo así? Entonces, miren, en este caso, señores, observemos este gráfico de aquí, mírenlo, ¿cierto? El agua, por colocar un ejemplo, está en contacto aquí con el aire, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el aire? El aire está ejerciendo fuercitas como las que ustedes están viendo aquí en este momento, miren. Está ejerciendo ese tipo de fuerzas, mírenlas, ¿no? Esas fuerzas hacen que las moléculas que se encuentran en la superficie libre del fluido se mantengan ahí, señores, ahí, ¿cierto? Y no asciendan, ¿no? Entonces, en otras palabras, si hablamos de tensión superficial, lo que está haciendo este gas que está aquí llamado aire es que se mantenga esa tensión superficial, que se mantenga aquí esta, ¿qué dijimos? Esta sábana, ¿cierto? Que se mantenga ahí sobre esa superficie. ¿Ok? Entonces, eso hace, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablemos de un fluido y hablemos de su propiedad, la tensión superficial, que depende
de qué se encuentra encima de la superficie libre de ese fluido, depende de eso, pues se van a ver diferentes manifestaciones de la tensión superficial. ¿Listo? Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué le pasa cuando son dos los fluidos que están en contacto? Por ejemplo, imaginémonos, miren, que esto que está aquí, señores, esto de aquí es agua, y lo que está aquí arriba, imaginémonos que es aceite. ¿Sí? Entonces, ¿qué le va a hacer el aceite a estas moléculas que se encuentran aquí, muchachos? ¿Qué le va a hacer? Pues la misma situación, ¿cierto? El fluido que está aquí arriba lo que va a hacer es evitar que estas moléculas de aquí se separen, ¿cierto? Del fluido líquido que está aquí abajo, ¿no? Haciendo que esta tensión superficial sea grande. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Si usted quita aquí este fluido que se encuentra acá arriba, ¿qué le va a pasar? Pues estas moléculas entonces van a tener mayor facilidad para que puedan escapar de esta superficie, ¿cierto? Y pasen a otro estado, disminuyendo la tensión superficial. ¿Listo? Pregunta, jóvenes, ¿qué creen que pasaría si yo analizo la tensión superficial en el espacio? ¿Qué creen que va a pasar con esa tensión superficial? ¿Qué se les ocurre? ¿No habría? ¿Cómo dicen? Pues sería como mínima, sería como algo mínimo. ¿Sería como algo que, No hay, perdón? sería como algo Hábleme mínimo, más como bien. que no hay presión, no hay una presión que genere que las moléculas se unan. Efectivamente, ¿no? Entonces, exacto, mire. Entonces no habría, mira, aquí no habría nada, aquí encima. Si se dan cuenta, no habría nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, hombre, esa tensión superficial va a ser mínima, como lo acaba de decir usted, ¿cierto? Va a ser muy pequeña, ¿listo? Y estoy casi seguro, muchachos, que ya se han hecho estos experimentos allá. La verdad, no he tenido la oportunidad de consultarlos. Y si alguien de ustedes lo consulta, me gustaría que nos aporte algo de eso la próxima clase, ¿no? Pero muy probablemente ya hicieron eso. Y estoy seguro, señores, que esta tensión superficial disminuye, ¿cierto? Disminuye por las mismas razones que estamos hablando, ¿no? Recuerde que la tensión depende, ¿cierto? ¿No? Del contacto, del fluido que estemos analizando y lo que se encuentre acá arriba, ¿no? ¿Qué está acá arriba? ¿Qué puede estar acá arriba? Puede estar un gas, puede estar un líquido y puede estar un sólido, ¿cierto? Entonces, repito, muy probablemente si hacemos ese experimento en el espacio, nos diría que esa tensión superficial va a ser lo más baja posible, lo mínimo para que las moléculas no anden saltando por ahí. ¿Listo? Eso muy probablemente puede aparecer. Eso es lo que me atrevería yo a decir. Ahora, listo, entonces analicemos esa tercera posibilidad, que el líquido al cual estamos analizando la tensión superficial está en contacto con una superficie sólida. ¿Qué pasa ahí? ¿Listo? Entonces, efectivamente, mire, pasa exactamente la misma situación, ¿no? La misma situación, miren. Bien, entonces nos vamos a imaginar, ¿no? Que en vez, a ver, entonces, en vez de un gas o de un líquido, vamos a colocarle ahí esta superficie, ¿cierto? Es un sólido, ¿no? Imaginémonos, muchachos, una piscina. Lo que hay aquí es una piscina, miren, ¿cierto? Una piscina. No sé si se han dado cuenta. Hay gente que tiene las posibilidades, señores, y especialmente, pues yo lo he visto en las películas, ¿no? En donde, por ejemplo, las piscinas, para evitar que le caiga polvo, que le caiga las hojas y toda la cuestión, esta piscina tiene, por ejemplo, aquí una carpa, ¿no? La cual se va desplazando, ¿cierto? Se va desplazando, ¿no? Y cuando ya nadie se está bañando, pues esto lo tapa con una capa. Pues una capa, ¿cierto? Es un sólido. ¿Listo? Entonces imaginemos que esa capa es esta superficie que acabé de colocarla aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué le va a pasar a la tensión superficial? Aplicándole la lógica, ¿no? Esa capa, ¿qué es lo que estaría haciendo? O este sólido que está aquí arriba, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Evitando que estas moléculas, ¿cierto? Se despeguen, ¿cierto? Así de esta superficie, se despeguen, ¿no? Y se debilita así, pues, la tensión superficial. Eso es lo que pasaría, ¿no? Esta capa sólida que está aquí está haciendo que se mantenga la tensión superficial, ¿cierto? Aquí, más o menos fuerte,
¿no? Diferente a cómo se mantendría si aquí no estuviera este sólido que estamos hablando. ¿Listo? Eso es lo que pasaría. Bien. Ok. Ahora, ¿qué nos queda, por ejemplo, para analizar de esta propiedad llamada tensión superficial? Analizar es cómo se consiguen esos daticos, esa tabla que está aquí, chicos. ¿Cómo se la encuentra? Entonces, para eso, pues hay laboratorios, ¿no? Y es más, nosotros lo podemos hacer, nosotros en Albernia tenemos la posibilidad, pues ya saben que por esta situación es difícil. Voy a tratar de ver a ver si de pronto tuviéramos la opción de hacer una práctica virtual sobre esto, no sé. Voy a ver, ojalá, no sé. Pero sí, por lo menos les voy a indicar aquí, ¿no? Entonces, miren, la tensión superficial, como se dieron cuenta en la fórmula, es una fuerza, ¿no? Entonces, para medir esa tensión superficial necesitamos una especie, en este caso, esto es una especie de dinamómetro, ¿cierto? Dinamómetro mide la fuerza, ¿cierto? Entonces, llegamos y colocamos este dinamómetro, miren, lo atamos, ¿cierto? Aquí, a este cuerpo que está aquí, miren. ¿Qué es este cuerpo? Simplemente es un pedazo de lámina, es una lámina. No es más, ¿cierto? Una laminita con medidas estándares, ¿cierto? Y se lo coloca en la superficie de este fluido, señores. ¿Listo? Una vez que ya usted ha dado garantía que está en la superficie, lo que se hace es alar, ¿cierto? Alar este dinamómetro, ¿no? Y esta lámina se va a pegar a esta superficie, ¿listo? Con una fuerza. Esa fuerza depende de la tensión superficial. Entonces, en el momento en que usted ala esto, pues, ¿cierto? Este aparatico de aquí, esta parte inferior de este dinamómetro, se va a tratar de separar de esto de acá, midiendo la fuerza que le está ocasionando o que le está oponiendo, ¿no? Esta tensión, ¿cierto? Del fluido al tratar de mantener unida esta laminita al fluido. Espero que se me esté entendiendo, chicos. ¿Sí? Y aquí, muchachos, aquí se miraría, pues aquí es donde usted va a leer exactamente cuál es esa tensión superficial. ¿Listo? Esa es una forma, pues, que se utiliza para hacer eso. Ahora, este es un ejemplo, ¿no? Ya hay instrumentos como, pues, mucho más precisos, mucho más exactos para hacer esa medición, ¿no? Nosotros ahí arriba tenemos uno bien chévere. ¿Listo? Ok. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Sí, Bien, profe. Sí, profe. Profe, tenía una pregunta. Pues, tranquilo, dos preguntas. Hágalo. La cuestión de las moléculas de los fluidos, ¿iría relacionada con la densidad del fluido? ¿Con la propiedad de densidad? A ver, la densidad está relacionada con la temperatura, la tensión superficial, como ya lo vimos, también está relacionada con la temperatura. De una u otra manera, sí hay una relación, claro, hay una relación entre estas propiedades. Si varía, o sea, de pronto si la pregunta va al hecho de que si se varía, por ejemplo, la densidad, varía la tensión superficial, por supuesto, ¿cierto? Entonces, sí, una variación en una de las propiedades afecta, ¿cierto? Y hace que varíen las otras propiedades. Ajá. Ok, y esta tensión superficial, digamos, usted hizo el análisis en el espacio, pero en un lugar donde aumente, no sé, la gravedad o la presión, digamos, en un planeta mucho más grande, por ejemplo, este insecto que no rompe la tensión superficial, en otro lugar con estas características sí la rompería, ¿cierto? ¿O no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo es cuál. Si lo llevamos, por ejemplo, si analizamos el agua en un planeta en donde la gravedad es mayor. Exacto. En ese caso, por ejemplo, yo diría que ahí la tensión superficial sería bastante, pero bastante grande, ¿no? Sería tan grande, ¿cierto? Que ahí nos estaríamos pasando ya a otra situación, ¿no? Sería tan grande esa tensión superficial, ¿cierto? Que muy probablemente ese líquido se va a volver bastante, no cabe la palabra condensado, pero se va a volver muy espeso, ¿cierto? Las moléculas van a estar tan unidas, señores, que tendría un comportamiento como de una masa, haga de cuenta como una masa de harina, ¿cierto? ¿Ya? Por el mismo efecto, ¿no? De esa misma gravedad que usted está diciendo, ¿no? Sería tan grande, mire, que trataría de que las moléculas que, supóngase, normalmente están así, ¿cierto? Con esa gravedad se mantengan así, mire, ¿cierto? Entonces, más o menos sería
esa es la situación, ¿no? Se daría como el comportamiento de ese fluido empezaría a ser como, como si fuera una masa de harina, ¿cierto? Cuando está formadita ahí, ¿cierto? Más o menos eso sería como lo que pasaría. Y en ese sentido, por ejemplo, ya no podíamos hacer el experimento con el insecto, ¿no? Porque el insecto ya no existiría ya. ¿Por qué? Porque pues ese insecto está hecho para la gravedad de acá. Allá, apenas llegar a entrar allá, se haría tortilla, pues no, no, se aplastaría, ¿cierto? Por efecto de la gravedad se aplastaría. ¿Listos? Ok, profe, gracias. Profe, una Bueno, cosita. siga, Profe, verá, si siga, hablamos de un sí. fluido no newtonano, bueno, como se diga, Newton. todo esto sería al contrario, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hablar, digamos, del mosquito, si es una fuerza menor, se hundiría, ¿no es verdad? Y al aumentar la fuerza, esa telita es la que los detiene. ¿Sí me hago explicar? ¿Sí me entiende, digo? No, espérate, al aumentar la fuerza, ¿cuál fuerza? Digamos, o sea, por ejemplo, un puño. O sea, si usted coge con su mano y la pone suave en un líquido de estos, se hunde. Pero si usted va con mucha fuerza, se detiene, pues se forma como una capa. ¿Ya? Eh, entonces, la misma capa, esta telita que usted nos menciona en el agua, sería la misma que se Sí. forma cuando uno lo choca, el puño contra el líquido. No, no. Está bueno el ejemplo que usted está colocando, pero verá, ¿no? La situación es mirar qué es lo que pasa en un fluido no newtoniano, ¿vale? Entonces miremos aquí, verá, ¿no? Lo que pasa en un fluido, y yo creo que usted se está refiriendo específicamente al fluido, no sé si lo hablamos, al fluido formado por la maicena, Sí. ¿cierto? Eso. Entonces miremoslo aquí. Imaginémonos esto. ¿Sí? Entonces, miremos qué es lo que pasa aquí. Entonces, hay dos situaciones que tenemos que analizar, ¿cierto? Esas situaciones tienen que ver a la manera como las moléculas de la superficie reaccionan, ¿cierto?, al efecto de una fuerza, ¿cierto? Y a la manera como las moléculas interiores del fluido reaccionan a esa fuercita. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le imprime una fuerza dura, no, una fuerza con velocidad, ¿cierto? Con mucha velocidad, ¿ok? Estas moléculas que están aquí arriba, ¿ok? Tienen el comportamiento, ¿no? Ellos no saben que esta fuerza viene con esa velocidad, ¿cierto? Entonces, no alcanzan ellas a disipar toda la energía que trae la fuerza, cualquiera que sea que usted le quiera aplicar aquí este fluido. Ellas no alcanzan, no tienen momento como para pensar, digámoslo así, perdón la expresión, pues ahí no, pero no alcanzan, ¿cierto? A decir, bueno, listo, mire, se me viene esta fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Ellas se quedan en su estado como tal. ¿Listo? Bien, cuando esta fuerza viene suave, ¿cierto? ¿Ya? Da la posibilidad, ¿no?, a que éstas se vayan organizando suavemente y vayan permitiendo la apertura o el paso para que esa fuerza, ¿cierto?, se pueda pueda ir pasando, ¿cierto?, por todas las capas del fluido como tal. ¿Listo? Pero es una situación, repito, un poco complicada, un poco difícil. Se sale del comportamiento normal de los fluidos newtonianos, ¿cierto? Esos fluidos no newtonianos, en este momento, el estudio de esos fluidos está en pañales, ¿cierto? Para que me entienda más o menos la idea. Falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos recién, ¿no? El mundo está recién haciendo el estudio de ese tipo de fluidos newtonianos. Son muchos los avances que se han obtenido, pero falta hartísimo, hartísimo por descubrir sobre estos fluidos. Lo que le puedo decir es que el comportamiento de estos fluidos es bien diferente, la manera como reaccionan las moléculas que se encuentran sobre su superficie a cómo reaccionan las moléculas que se encuentran en el interior del fluido, ¿cierto? Cuando son fuerzas de impacto,
que son las que se presentan a grandes velocidades, ¿cierto? Estas moléculas no alcanzan a distribuirse, y permitir la entrada de esta fuerza, ¿cierto? Pero cuando vienen a baja velocidad, por el contrario, ¿cierto? Ellas mismas se van abriendo, van dando paso a que esta fuerza pueda ir rompiendo las diferentes capas del fluido y puedan ir generando, ¿listo? Pero entonces, ya hablando de tensión superficial, aquí es otro concepto diferente, ¿no? Es la manera, repito, cómo reaccionan las diferentes moléculas dentro y en la superficie del fluido, ¿listo? Es bien diferente. Vale, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, ojalá le haya podido responder ahí la pregunta. Sí, es un poquito difícil esta situación de los fluidos no newtonianos. Sí, ¿Ok? señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, mira, hablemos ahorita de esta otra propiedad, señores, que es otra, pues, más fundamental. Cada vez estamos viendo cosas como más que van a nuestro campo, ¿cierto? De la ingeniería como tal, y es el concepto de la famosa presión, ¿ok? Entonces, mire, la presión, señores, ustedes tienen un concepto que es el básico y que se seguirá manejando, pero es importante saber de dónde viene esto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del concepto de presión desde dos puntos, ¿cierto? Un punto macro, que es el que ustedes manejan, y un punto micro, que es el real, de donde proviene, ¿cierto? Realmente ese concepto de presión como tal. Para eso, señores, quiero que centren su atención en este gráfico que está aquí, ¿sí? Entonces, miren, chicos, aquí, ¿qué es lo que vemos? Esto es un tanque que se encuentra hermético, ¿cierto? Es un tanque hermético. Mira, todo esto es hermético, está cerrado totalmente. ¿Listo? Entonces, aquí vemos internamente hay un gas. ¿Cómo sabemos que es un gas? Primero que todo, siempre dése cuenta que la separación que existe entre moléculas, mire, ¿cierto? Mírelas, es bastante grande. Segundo, ¿por qué sabemos que es un gas? No sé si les había comentado, pero siempre, recuerden, yo hago siempre la analogía para explicar esto, ¿no? Con algunos ejemplos prácticos o comunes para ustedes para que se les quede más, ¿no? Entonces yo les he explicado, creo que lo he hecho también con ustedes, no sé, diciéndoles pues que un gas, el comportamiento de un gas es como el de un niño muy hiperactivo, ¿no? Que solamente está en movimiento, solamente está, mire, moviéndose de aquí para acá, de aquí para acá, mire, de aquí para allá, ¿cierto? Siempre está en continuo movimiento. ¿Listos? Eso es un gas. Un líquido ya es como un joven, ¿no? Ya se va aplomando, ¿no? Ya se va calmando, ¿cierto? Ya va sentándose, ya va madurando, ¿ya? Y un sólido, muchachos, ya es una persona veterana, ya es una persona que ya piensa en la vida como más calmado, ya, ¿cierto? Bueno, en fin, ¿listo? Ojo, no estoy diciendo que los jóvenes no piensen en la vida, ojo, ¿no? Simplemente estoy haciendo una analogía para que me entiendan, muchachos, ¿listo? ¿Ok? No se vaya a malinterpretar esto. No van a colocar por ahí una demanda también por estas situaciones, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, y entonces la situación es la siguiente, miren, ¿qué pasa? Desde el punto de vista microscópico, se dice que la presión es consecuencia, muchachos, pondrán atención, es consecuencia del número de colisiones, mire, o golpes, digámoslo así, que las moléculas tienen con las paredes del recipiente que lo contienen y consigo mismas, ¿cierto? Esta molécula, por ejemplo, llega en un tiempo determinado y golpeó aquí a la pared, mire, ¿cierto? ¿Ya? En el mismo tiempo, por ejemplo, esta molécula de aquí también, mire, golpeó esta pared. En el mismo tiempo, vea, esta golpeó esta pared. En el mismo tiempo, por ejemplo, digamos, esta molécula, mire, le pegó a esta de acá, miren. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, desde el punto ya interno, muchachos, de la naturaleza, la presión estadísticamente se la asume así, ¿no? Como el producto de las colisiones que las moléculas del gas que están contenidos en un recipiente, ¿cierto? Le causan o causan por unidad de tiempo. El número de esas colisiones, ¿cierto? Es lo que se considera desde el punto de vista microscópico, ¿cierto? Como presión. Y eso se lo mide ya de una manera real a través de un instrumento, ¿cierto? Llamado manómetro, ¿cierto? Que es lo que ustedes miran aquí, mire, ¿cierto? Manómetro. ¿Ok? Se lo mide con por medio de ese instrumento. Bien. Ahora,
ese ya es el concepto como técnico, ¿no? Como pues para saber exactamente de dónde proviene eso. Ya a nivel macro, a nivel ya no adentro del cuerpo, sino ya mirándolo desde afuera, desde otra perspectiva, decimos que la presión, señores, simplemente es la relación, ¿cierto?, de la fuerza aplicada por unidad de área, ¿cierto? Así se define esa presión, ¿no? Y entonces, todo eso que está escrito aquí, muchachos, toda esta formulita de aquí, pues, ¿no? Me define aquí el concepto macro, ¿cierto? Que es el que ustedes manejan. Entonces, aquí, ¿qué dice? Presión en los fluidos. Cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, las moléculas del fluido actúan sobre el cuerpo, dando lugar a una fuerza que si la referimos a una superficie nos dará lo que se conoce como presión, ¿cierto? Ejercida por el fluido sobre el cuerpo. Bueno, eso es la verdad un poquito de cháchara ahí. Lo más importante, ¿cierto? Digamos que se encuentra aquí. Presión es igual a fuerza sobre área. Bien. Para analizar este concepto, chicos, es muy importante, por ejemplo, mirar este ejemplo que está aquí, ¿cierto? Este ejemplo que está ahí. Y lo voy a tratar de plasmar en 3D, ahora que tengo posibilidades de hacerlo. ¿Cierto? Vamos a imaginarnos, muchachos, que este es un ladrillo, ¿no? El cual se encuentra, ¿cierto? Apoyado en este plano que estoy dibujando ahí. ¿Ok? Y también vamos a imaginarnos al mismo ladrillo, pero en este caso lo vamos a parar el ladrillo, ¿cierto? Y está apoyado sobre el mismo plano. La pregunta que vamos a hacernos nosotros es, primero que todo, ¿cuál pesa más? ¿El ladrillo A o el ladrillo B? ¿Qué dicen ustedes? Pesan igual, sino que en el A el peso está mayormente distribuido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la tela si estuviera sobre una superficie, generaría menos huella que el ladrillo B, porque el peso, el área de superficie del peso es más pequeña, entonces se hundiría más. Perfecto, muy bien, eso es. Y es más, eso, ustedes miraron un video, me acuerdo, claro. Ajá, perfecto, muy bien, señores. Entonces observemos, vamos a imaginarnos, muy bien, por el aporte del compañero, entonces miremos, muchachos, vamos a imaginarnos, señores, esto que estoy dibujando aquí en este momento, hace referencia al área, pues vista de abajo, ¿no es cierto? Pero sería esta, vista de abajo, el área que está en contacto, ¿cierto? Con esta ¿qué se llama? Con esta superficie, ¿cierto? Entonces, mire, el peso es el mismo ladrillo, entonces decimos, mire, aquí está, el peso W es el mismo, pero aquí vemos que el área, esta área de aquí, ¿cierto? Área 1, aquí vamos a ver el área 2, voy a representarla aquí arriba, muchachos, esta área vendría a ser el área que está aquí abajo, ¿cierto? ¿Ok? Esta sería entonces el área, realmente. Entonces, esta sería el área 2. Como se pueden dar cuenta, pues el área 1 va a ser mayor, ¿cierto?, que el área 2. Entonces, si nosotros aplicamos el concepto más bien, aplicamos la ecuación de presión, dice que presión es el cociente de dividir la fuerza sobre el área. Entonces, observemos, la fuerza es la misma, ¿cierto? En este caso es el peso. ¿El peso de quién? Del ladrillo. Pero ¿cuál es el área? Entonces miremos que en el caso A, ¿cierto? El área va a ser mayor, mire. En el caso A, el área va a ser A1, que es mayor que en el caso 2A2. Si esto es más grande, ¿cómo es la presión? Pues va a ser menor, ¿sí o no? Este denominador siempre va a ser inversamente proporcional, ¿cierto? A este valor que está aquí, ¿no? A esto que está aquí. Entonces, mire, si esto es mayor, esta presión va a ser menor. Y viceversa, ¿cierto? Si esta área, ¿cierto?, es menor, ¿no? Decimos que este denominador es inverso, entonces si esto es menor, esto va a ser mayor, miren, esta presión va a ser mayor. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el tacón de una mujer, comparado con el zapato de un hombre. En general, pues, hago la referencia, pues, a un zapato en el cual, en el caso del hombre, pues, ya sabemos, ¿no?
Más o menos viene a ser algo como así, ¿cierto? Entonces, mire, supóngase que el área de contacto del zapato de un hombre es así, ¿cierto? En cambio, ¿cuál sería el área de contacto? El área de contacto, por ejemplo, de una zapatilla. Más o menos sería algo como así, miren. ¿Cierto? Por eso es que es tan peligroso, muchachos, cuando una chica se pone brava, ¿cierto? Y le empieza a dar con la zapatilla, ¿no? Y hablando en serio, muchachos, es bastante peligroso. Mire que ha habido muertes, ¿no? Utilizando como herramienta una zapatilla, ¿no? Y hablando en serio, muchachos, la explicación se da por el concepto de presión, ¿sí? Miren, la presión que hay aquí, señores, es altísima, miren, es el tacón nomás, miren, ¿cierto? Y ese tacón está soportando, claro, el tacón y esta superficie de acá, ¿cierto? Están soportando el mismo peso que podría soportar un zapato que tiene toda esta área en contacto, mire. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mire, como el área que es menor, ¿cierto? Esta presión acá es mayor, miren. ¿Sí? Por eso es peligroso. Y en ese mismo sentido, señores, podemos explicar otras cosas bien importantes que tienen que ver con nuestro campo, ¿no? Por ejemplo, imagínense usted, chicos, ¿no? Imaginémonos que vamos nosotros, que tenemos, por ejemplo, aquí, voy a tratar de hacerlo por aquí. Vamos a imaginarnos, señores, que hay un tejado, ¿cierto? Mírenla. Mire, esto es bonito, señores, cuando ustedes empiezan a aplicar estos conceptos en la realidad. Bueno, ¿y qué pasa si yo hago esto en la práctica, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Entonces, imaginémonos, muchachos, que esto es un tejado. Yo creo que para todos es conocido. ¿Ok? Más o menos algo así, pues ahí. ¿Listo? Ahí. Bien. Ahí. ¿Cierto? Y entonces, por algún motivo, el tejado, o bueno, alguien va a hacer una reparación, ¿cierto? Una reparación por aquí, en esta parte. ¿Listo? Entonces, esta persona tiene dos opciones, pondrán atención. La primera, ¿cierto? ¿Ok? Es llegar y pararse ahí, ¿cierto? Ok, ahí está, miren. Tiene la opción de pasar por este tejado, ¿cierto? Así. Y tiene la otra opción, señores. Y eso pueden haber más, ¿no? Pero también tiene la otra opción de hacer esto, ¿no? No sé si se alcanza a mirar ahí, ¿cierto? Entonces, miren, primer pregunta que les hago, muchachos. ¿En dónde hay más presión? ¿Dónde la presión es mayor? ¿Dónde es más peligroso? ¿Cuál de las dos posturas es más peligrosa? ¿La postura A o la postura B? ¿Cierto? Para él deslizarse y pasarse por este tejado para poder hacer el arreglo aquí. ¿Cuál es más peligrosa? La postura A. La postura A, ¿por qué? Por lo que todo el peso del cuerpo solo está asentado en las plantas de los pies. En cambio, en la postura B, el peso él está acostado, entonces se está distribuyendo entre las piernas, entre el cuerpo, se distribuye el peso. Exactamente, mire, exacto, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Ya, si usted lo quiere explicar técnicamente, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Mire, si hablamos ya de la ecuación como tal, ¿cierto? ¿Cierto? Presión igual a fuerza sobre área, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Mire, al él acostarse ahí, lo que está haciendo es aumentando esta área de contacto, mire. Y al aumentar el área de contacto, ¿qué es lo que estamos haciendo con la presión? Pues disminuyéndola. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mire, son aplicaciones sencillas, pero reales, ¿cierto? Son reales, mire. ¿Ah? ¿Qué haría otra persona, por ejemplo, que sea más, digamos, que diga, no, hermano, igual a mí me da miedo? No, aumentemos más esa área. ¿Qué podría hacer ahí? Otra, por ejemplo. Exactamente, eso. Llegaba y decía esto, mire, señores, vamos a hacer lo siguiente, no, vamos a aumentar el área de contacto, miren aquí, ¿cierto? Vamos a aumentarla, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Coloca pues un tablón aquí, ¿cierto? Y sobre él, pues ya tranquilamente,
Y mire, el área de contacto ya es sobre todo esto. Ahí ya se puede acostar más tranquilamente, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿Listos? Entonces, el área de contacto sería mayor, ¿no? Miren, un concepto sencillo, ¿no? Pero que de pronto a veces simplemente nos grabamos el concepto y nos olvidamos de lo más importante, y es buscarle la aplicación, si no, eso no tiene sentido, ¿ya? Y así podemos hablar de otra serie de ejemplos, ¿no? Importantísimos, ¿vale? Ok, señores. Bien, a partir de ahí, señores, ya surgen otras derivaciones, más bien a partir de ese concepto, sí, se derivan ya otras situaciones importantes, señores, que se han estudiado desde hace muchos, pero muchos años. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Newton, ¿cierto? Que creo que fue, si no estoy mal, en los años 1600, ¿no? Si mi memoria no me falla, creo que fue por allá. Entonces, por ejemplo, lo mismo en el tiempo de Pascal. Pascal, exactamente, sí, Pascal fue en 1648, algo por el estilo, creo que fue, ¿no? Este señor llegó y empezó a hacer algunas experiencias, ¿no? Algunas prácticas, ¿no? Con respecto a los fluidos y todo ese cuento, ¿no? Y entonces él llegó y, por ejemplo, hizo, por ejemplo, experimentos como el que vemos aquí, algo parecido, ¿no? Entonces, se analizó lo siguiente, dice, vea, que si en un punto de un fluido se ejerce una presión, imaginémonos aquí, mire, ¿cierto? Por aquí, ejercemos presión, ¿cierto? Como lo ven aquí. Esta se transmite de forma instantánea y con igual intensidad, ¿cierto? Se transmite de forma instantánea y con igual intensidad en todas las direcciones, tal como se observa en las figuras, ¿cierto? Entonces, mire, él apenas aplica una fuercita hacia abajo, ¿qué pasa? ¿Cierto? Esa fuerza, como está aplicada sobre esta área, esto ya se llama presión, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esa presión? Llega, ¿cierto? Y se distribuye de igual manera y de manera automática, señores, ¿cierto? Apenas aplicó la presión aquí, ahí mismo se tradujo en la misma presión aquí, 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 en cualquier parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si esto pues está abierto, todos los agujeritos, por todos los agujeritos saldrá el agua con la misma presión. ¿Listo? Eso lo descubrió este señor Blaise Pascal, ¿cierto? En eso, en los años 1600 más o menos. ¿Ok? Bueno, bien. Entonces aquí vemos también otro ejemplo, en otra aplicación. Esto, mira, aquí hay un recipiente, ¿no? Por el cual se encuentra aquí, esto parece una especie como de copa, no sé, ¿listo? Y entonces, mire, está abierto, es prácticamente el mismo experimento de acá, ¿no? Aquí por la superficie lateral se encuentran unos agujeros por donde al introducir fluido por acá, ¿cierto? Sale por todos los agujeros la misma cantidad de fluido a la misma presión, ¿cierto? A la misma presión. ¿Listo? Eso fue lo que descubrió este señor. Y estos señores, de una manera literal, lo que él dijo fue lo siguiente, mire, él dijo, el incremento de presión aplicada a una superficie de un fluido incompresible, ojo con esto, incompresible, o sea, fluidos líquidos. El incremento de presión aplicado a una superficie de fluido, es decir, aquí, mire, ¿ya? Yo llegué y le apliqué la presión aquí, en cualquier parte, pero por aquí, supongamos. Entonces, el líquido contenido en un recipiente, esa presión se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Ejemplo, este valor aquí, supóngase 20 kilopascales, se transmitieron aquí, 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 20, 20, 20, 20, 20, 20. Si aquí se aumentó a 30, 30, 30, 30, 30, 30, pero de manera automática, ¿cierto? Si disminuyó a 10, entonces disminuye esos 10 en cualquier parte del fluido que se encuentre ahí, ¿listo? Y ese descubrimiento, pues, señores, sirvió para hacer desarrollos y para crear máquinas. Una de las principales aplicaciones, que ustedes la conocen, es la famosa prensa hidráulica. ¿Listos? La famosa prensa hidráulica, y de la cual, pues, nos ayuda, ¿cierto?, al ser humano en muchas actividades, ¿no? La prensa hidráulica es la base
para la creación de otras máquinas, pero repito que se basan en ese principio. ¿Listo? Otra cosa importante que descubrió este señor Blaise Pascal fue que los fluidos, llámese líquidos o gases, ejercen sobre las paredes del recipiente que los contiene y sobre los cuerpos contenidos en el fluido, fuerzas que siempre van a actuar perpendicular a la pared, ¿cierto? Y al cuerpo que se encuentre sumergido dentro del fluido. Mírenla. Siempre perpendiculares hacia el cuerpo, hacia la pared, ¿cierto? Permítame aquí. ¿Cierto? Miren aquí. Si este fuera el recipiente, si esto que está aquí es el recipiente, ¿no? El recipiente. Entonces, este fluido que está aquí me va a ejercer aquí, mire, fuerzas perpendiculares hacia, ¿cierto? Hacia las paredes de este recipiente, ¿cierto? Y miren, como se dan cuenta aquí, también es, si yo sumerjo un cuerpo, el fluido me va a ejercer fuerzas hacia el cuerpo, mírenlo, hacia el cuerpo. Siempre va a ser. ¿Y qué característica tiene? Que las fuerzas van a ser perpendiculares, mírenla, perpendiculares. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Lo mismo, miren, cualquier cuerpo va a ser perpendicular y lo mismo, miren, las fuerzas que se van a ejercer sobre la superficie van a ser perpendiculares. Eso es algo bien importante que se debe tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, de todo esto que él dijo, ya se concluye, pues, o más bien, lo que se miró importante fue lo siguiente. Se dijo, si yo aplico una fuerza aquí, ¿cierto? Una fuerza sobre esta superficie, esto se llama presión ya. Entonces, mire, esta presión que está aquí, ¿cierto? De acuerdo a lo que dijimos, va a ser la misma de acá, ¿sí o no? Va a ser la misma de acá, la misma de acá. Esa observación fue la fundamental, señores, para poder llegar a encontrar la famosa aplicación de la prensa hidráulica. ¿Listo? Esa fue la clave. Y es ahorita donde empezamos a hablar sobre esto. Entonces, ¿cuál fue la conclusión que se llegó? Miren. Entonces, si yo aplico, ¿cierto? Mire, esta fuercita, ¿cierto? Sobre esta área de aquí, pues va a haber una presión, ¿cierto? Que es la que ven ustedes aquí, ¿no? Pero esta presión es la misma que hay acá, mírenla, que hay aquí, ¿sí o no? Esa presión, como ya sabemos, mire, aquí está la fórmula, esa presión es igual a la fuerza 2 sobre el área 2, ¿cierto? El área 2 la estamos representando así, ¿cierto? Entonces, algo bien importante, señores, que obviamente, pues bueno, de pronto no sé si se les escape, pero para recordarles, digámoslo así, algo que se debe tener en cuenta, muchachos, es que la presión, perdón, es que las máquinas, cuando usted construye una máquina, el objetivo fundamental de hacerlo es conseguir ganancia mecánica, así se la conoce, ¿no? Ganancia mecánica. Es decir, que usted haga una menor fuerza en la entrada de la máquina y obtenga al final, ¿cierto? Una aplicación grandísima de fuerza, sin que usted se esfuerce tanto. El ejemplo, de pronto, uno de los ejemplos más fácil de entender esto es, por ejemplo, imaginémonos que aquí estoy dibujando una llantica de un vehículo, ¿cierto? ¿No? Entonces se pinchó esa llanta y entonces se necesita cambiarle esta tuerca, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el señor de la vulcanizadora? Llega aquí y coge con una llavecita, ¿cierto? Y le aplica una fuerza, ¿sí o no? Esto le aplica una fuerza, ¿no? A través de este tubito que tiene una distancia de, ¿sí o qué? Pero ¿qué pasa? Que esta tuerca está apretadísima. Entonces el tipo, si sigue aplicando ahí, hermano, de pronto se va a dañar la espalda, va a tener, bueno, una ruptura de ligamentos, creo que se llama, bueno, en fin, listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Llega el señor y en vez de esa palanca, la cambia y utiliza esta palanca más grande. Una palanca que tiene una distancia de 2. ¿Sí se dan cuenta? Entonces él va a hacer aquí una fuerza F2. Aquí está la fuerza
de 1, a una distancia de 1, y él aplica acá una fuerza F2. Entonces, si observan, miren, ¿cuál es el objetivo de colocar esta palanca? Pues, hombre, hacer una fuerza F2 que va a ser mucho menor, ¿cierto?, que la fuerza F1, ¿cierto? A esta palanquita, señores, se la conoce como una máquina. Esto es una máquina, ¿ya? Es una máquina simple. Pero mire el objetivo, mire, ¿sí ve? Usted construyó esta máquina, colocó esta máquina aquí, señores, ¿cierto? Con el objetivo de que cuando aplique una fuerza pequeñita, pueda desarrollar grandes fuerzas, ¿cierto? Al final, mire. Ese es el objetivo de cualquier máquina. Llámese una máquina hecha con mecanismos en estado sólido, llámese una máquina hecha con fluidos, llámese líquidos o gaseosos, ¿cierto? Cualquiera que sea, el objetivo es ese. De no ser así, no tiene razón. ¿Usted cómo va a construir una máquina, ¿cierto?, que por el contrario tenga que hacer una fuerza grandísima, ¿cierto? Aquí, supongamos aquí, una fuerza grandísima, ¿cierto?, para hacer una fuerza pequeñita acá. Eso no tiene sentido, muchachos, ¿cierto? Esa no es la razón de construir una máquina. ¿Listo? Siempre es para mejorar o para minimizar, ¿cierto?, el esfuerzo que la persona tenga que hacer. Bueno, eso en términos generales. Entonces, yéndonos a nuestro cuento, señores, les voy a pedir un favor, ¿vale? Voy a cambiar de presentación. Vamos a empezar a trabajar aquí. Regálenme un momentico, chicos. Dejo de presentarles esto. Y vamos a trabajar ahorita, señores, con Word. ¿Listo? Ok. Ahí, por favor, ¿están viendo ustedes Word? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces pondrán atención, chicos, que aquí vienen unas ecuaciones fáciles, pero, repito, importantes, ¿no? Bueno, entonces observemos, señores. Vamos a mirar, ¿cierto?, la aplicación de ese principio de Pascal y de esos otros dos postulados finales que nosotros miramos en las diapositivas anteriores. Entonces, para eso, vamos a dibujar una especie de, ¿cómo se llama eso? De prensa hidráulica. ¿Listo? Entonces, bien. ¿Se fue mami Arriba. a bañarse? No, mijo. No. Está dando clase, mijo. Entonces, miren, ahí estoy tratando de dibujar, ¿cierto?, mi prensa hidráulica. Ok. Entonces, miren, observen. Como les digo, la idea es que yo construí esta máquina para hacer una fuerza 1 pequeña en comparación, ¿cierto?, con la fuerza que yo quiero obtener al final llamada F2. Esa es la idea. Entonces, para eso, miren, yo aplico una fuerza sobre este fluido que está aquí, ¿cierto?, que es el que ustedes pueden mirar aquí. ¿Mami, estás en clase? Ay, no. ¿Cierto? Que es lo que ustedes miran ahí. Entonces, como vemos, entonces, aquí hay un émbolo. Esto se conoce como émbolo, muchachos. Y esto de aquí, esto se conoce como cilindro, ¿cierto? Y esto de aquí, ¿cierto? Esto se conoce como émbolo. Entonces, ese émbolo tiene un área 1, o también se lo conoce como pistón, émbolo pistón, ¿listo? Y esto de aquí va a ser el área 2. Como se pueden dar cuenta, el área 2 es mayor que el área 1, ¿cierto? Bueno, entonces observen, señores. Cuando usted aplique
una fuerza a este pistón, pues este pistón obviamente tendrá que recorrer una distancia, ¿sí o no? Tendrá que recorrer una distancia. Vamos a imaginarnos que esa distancia es esta que acabo de dibujar y en algún momento el pistón se va a ubicar, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Se va a ubicar ahí, ¿no? Igualmente, pues, ¿y por qué se va a ubicar ahí? Porque va a desplazar todo este fluido que estaba aquí, lo va a desplazar acá, pero ese fluido no se va a perder. Entonces ese fluido tiene que movilizar poco a poco todo el fluido por acá y desplazar a este pistón de acá, de tal manera que este pistón en un momento, ¿cierto? Se va a encontrar aquí, mírenlo, ¿sí o no? Entonces, el fluido que se desplazó aquí, también se desplazó aquí, véalo, ¿cierto? Este volumen de fluido que se desplazó cuando este pistón bajó aquí, ¿cierto? Este volumen está aquí también, miren, ¿cierto? Entonces, primera conclusión, ¿cierto? El volumen 1 de fluido debe ser igual al volumen 2, ¿cierto? Entonces, mire, el pistón para poder subir de aquí hasta acá, pues recorrió también una distancia. Mira, una distancia de... ¿Listos? Recorrió esa distancia. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué dijimos, muchachos, del principio de Pascal? Dijimos que la presión que yo aplique en cualquier punto del fluido va a ser la misma en cualquier punto del fluido. Cualquier puntico de los que estoy dibujando aquí va a tener la misma presión, miren, la misma presión, ¿cierto? En nuestro caso, como ingeniero, nos interesa saber, ¿cierto?, qué pasa al final y qué pasa al inicio. Entonces, decimos, otra conclusión, ¿cierto?, que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, ¿cierto?, de acuerdo a Pascal. Pero, ¿cuál es el concepto matemático de presión? Pues presión decimos que es el cociente de dividir la fuerza 1 sobre el área 1. Y eso va... Chicos, ¿están viendo la Word? ¿Están viendo ahí lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces la fuerza 2 va a ser igual a ¿qué? Al cociente de dividir la fuerza 2 sobre el área 2, ¿cierto? Eso de acuerdo a Pascal. ¿Ok? Bien. ¿Qué más hemos dicho ahorita? Matemáticamente, buscándole la lógica, decimos que para que este émbolo baje, pues hombre, va a desplazar un fluido, ¿cierto? Que es esto que está aquí, que es igual al que está aquí. Entonces, en ese sentido, esto es un cilindro. Si lo vemos desde el punto de vista geométrico, es un cilindro, ¿cierto? Lo mismo esto de acá. Entonces, ¿cuál es el volumen de un cilindro geométricamente hablando? Pues es el producto del área 1 por la distancia 1. Y eso es igual al área 2 por la distancia 2, ¿cierto? Entonces, ojo aquí, chicos, les voy a dibujar esto con otro colorcito porque me interesa que estas cositas que yo voy encerrando aquí son importantes, son claves. ¿Listo? Cada vez que encierre esto, ténganlo en cuenta. En una prensa hidráulica se dan estas situaciones. Desde el punto de vista de la física, nos han enseñado también, chicos, lo siguiente. No sé si ustedes se acuerden, pero cuando yo tengo un bloque sobre una superficie, ¿cierto? Y yo quiero desplazar a ese bloque, pues ¿qué hago? Le aplico una fuerza, ¿sí o no? Entonces, al aplicarle esa fuerza, como resultado posible, lo que yo obtengo, ¿cierto?, es que ese bloque se haya desplazado una distancia de 1. ¿Sí o sí? ¿Cierto? O sea, esa es una posibilidad. Entonces nos enseñaron a nosotros en física, señores, que cuando eso pasa, señores, aparece una nueva magnitud que se conoce como trabajo. Lo represento aquí con W mayúscula. ¿Qué es el trabajo? Simplemente el producto de la fuerza multiplicada por la distancia. ¿Listo? Eso es trabajo, chicos, ¿no?
Entonces, miren, que si ustedes analizan, ¿por qué estoy volviendo a tocar este tema? Entonces, miren, si ustedes analizan este concepto con lo que pasa aquí, miren, en esta partecita, ¿qué podemos decir? Mire, vea, exactamente lo mismo, vea. Aplico una fuerza, mírala aquí, la fuerza, y se recorre una distancia, miren. Entonces, aquí estoy haciendo un trabajo, miren. ¿Sí o no que es así algo? Bien chévere algo. Aquí está, trabajo 1. ¿Y qué pasa? Mire, que aquí también, ¿cierto? Por efecto de eso que está pasando acá, ¿no? Aquí también pasa lo mismo, mire. Se aplica una fuerza, aquí, mire, se está aplicando, el fluido le está haciendo una fuerza a este émbolo de acá, y este émbolo se desplaza, ¿no? Entonces, aquí también aparece un trabajo 2. Entonces, la única cuestión aquí a tener cuidado, a tener en cuenta es la siguiente. Desde el punto de vista ideal, señores, ¿cierto? Idealmente hablando, decimos que el trabajo hecho por el pistón o por el émbolo 1 debe ser igual al trabajo hecho por el émbolo 2. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Otra situación a tener en cuenta aquí, la vamos a colocar acá. Entonces decimos que trabajo 1 debe ser igual a trabajo 2. ¿Pero qué es trabajo? Entonces, mírenlo aquí, ¿cierto? Mírenlo ahí. Trabajo decimos que es producto de fuerza 1 por distancia 1. Y esto va a ser igual al producto de fuerza 2 por distancia 2. ¿Listo? Entonces, la tercera igualdad a tener en cuenta aquí, perdón. ¿Qué pasó aquí? Ya se me presentó un problema aquí, chicos. Bueno, dejémoslo ahí entonces. Bueno, aquí hay una solución. Bien, entonces, lo que se concluyó aquí, ¿cierto? O lo que se debe concluir aquí es que cuando vamos nosotros a diseñar una máquina, por ejemplo, en este caso hidráulica, debemos tener en cuenta estas tres igualdades, que normalmente pues no se las estudia así, ¿no? Tan, pues así como lo estamos viendo. Igual si usted busca un libro en ese momento de fluidos, no encuentra, ¿no? Todo esto que estamos analizando, ¿no? Solamente encuentra esto, ¿no? ¿Cierto? Que las presiones son iguales, nada más. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, muchachos, porque muy difícilmente lo encontrarán. ¿Listo? No les digo que no, sí ha de haber uno que otro librito por allá, pero muy difícilmente. ¿Listo? Bueno, entonces observen. Bien, señores, entonces pongan atención. Esto es bien importante que ustedes tengan presente. Todos estos tres elementos. Bien, hay un cuarto elemento que ya lo comenté. ¿Cuál es el objetivo de construir una máquina? Conseguir una ventaja mecánica. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se entiende por ventaja mecánica? Lo que usted quiere conseguir, ¿cierto? Con lo que usted está dando. Eso es la ventaja mecánica, ¿cierto? Miren, yo quiero obtener al final, o quiero levantar una carga de tal magnitud, aquí la estoy representando con F2, proporcionándole esta carga o esta fuerza acá, ¿cierto? Yo quiero hacer una fuerza de entrada de esto, ¿cierto? Y quiero conseguir esto, ¿ya? Obviamente, F2 mayor a F1. Si usted consigue eso, muchachos, está haciendo una ventaja mecánica, objetivo de cualquier máquina. Bien, entonces, analicemos esta ecuación que está aquí. Mire, esta ecuación que está aquí, yo también la puedo ver de la siguiente manera, ¿cierto? Yo puedo decir que F2 sobre F1, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A área 2 sobre área 1. ¿Qué hice? Simplemente la despejé de otra manera o la coloqué de otra manera. Esta ecuación es exactamente esta, mírela, ¿cierto? Sino que la coloqué de otra manera. También yo puedo decir, señores, que despejando esta ecuación, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría?
yo digo, entonces voy a dejar aquí, mire, el área 2, y voy a dejar aquí, en este lado, solamente las áreas. Entonces yo digo, mire, área 2 está aquí, la dejo aquí, y esta área que está multiplicando acá, la paso acá, mírenla, ¿cierto? Y entonces, en el otro lado, ¿qué me queda? Mire, la D1, que es la distancia o el desplazamiento 1, sobre este desplazamiento de aquí, de 2, ¿cierto? Esta ecuación es exactamente esta que está aquí. Perdón. Bueno, es exactamente esa, despejada de otra manera. Y lo mismo, miren, puedo hacer aquí con esto, ¿no? Yo puedo llegar y despejar, por ejemplo, F2 sobre F1, ¿cierto? ¿Ya? Y si lo hago así, entonces acá, ¿qué me quedará? D1 sobre D2. ¿Cuál es la conclusión? Entonces repito la misma situación, mire, esta ecuación, ¿cierto? Es exactamente esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que yo puedo, por ejemplo, mire, calcular esta ventaja mecánica ya de 3 maneras diferentes, ¿no? Dependiendo de los datos que usted tenga para su problema. Entonces, yo la puedo calcular, mire, por ejemplo, en términos de las fuerzas, que ese es el concepto, pero como yo sé que las fuerzas, mire, ¿no? También son iguales a sus áreas, entonces la puedo calcular en términos de las áreas, ¿cierto? Pero como yo sé, mire, vea, que las áreas, ¿cierto? También son igual a los desplazamientos, lo puedo calcular en términos de esos desplazamientos. Solamente que aquí sí tengo que tener en cuenta un pequeño detallito. ¿Cuál será, chicos? ¿Qué miran ustedes ahí? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando yo calcule esa ventaja mecánica en términos de sus desplazamientos? Que la distancia 1 sea mayor que la distancia 2. Normalmente se va a dar eso. Normalmente se va a dar eso, ¿no? Entonces, ojo aquí. Mire, D1 va a ser sobre D2. Pero entonces, ojo, a donde quería que llegaran ustedes es a esto. Miren, señores, los desplazamientos son inversamente, mire, son inversos, ¿cierto? A sus áreas. Mire, los desplazamientos son inversos a sus áreas, ¿cierto? Lo que no pasa con las áreas, mire, las áreas son directamente proporcionales a las fuerzas que se apliquen, mírenlas. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el detallito nomás que tienen que tener en cuenta ustedes aquí, mírenlo. ¿Cierto? Entre más ventaja mecánica sea, entre más grande sea, ¿cierto? Entre más grande sea, ¿cierto? Pues mejor para usted, pero ya en términos de ingeniería, eso también tiene sus limitantes, porque pues si usted logra o quiere conseguir una ventaja mecánica grande, pues su máquina muy probablemente va a ser más costosa entre más ventaja mecánica usted le coloque. ¿Cuál va a ser la razón? Pues hombre, ¿cierto? Si esta fuerza es muy grande en comparación con esta fuerza de acá, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Que los elementos que usted necesita para conseguir esta fuerza final bien grande tienen que ser bastante grandes, ¿no? Tienen que ser de un buen material y todo eso cuesta, ¿cierto? Esa es la situación, más o menos, ¿vale? Entonces eso como para que lo tengan presente. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Sí está bien? Sí, profe. Bueno, Sí, chicos. profe. Vale. Entonces, muchachos, les pido un favor. Quiero que me hagan acuerdo a la próxima clase, ¿no? Para que hagamos ejercicios relacionados con esto, ¿no? Empezamos desarrollando algún ejercicio de esta parte. Y, muchachos, yo no sé si les comenté, tienen que hacer ustedes unos experimentos. ¿Se acuerdan? Sí les había hablado, ¿no es cierto? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Por favor, estén pendientes. Si puedo, hoy mismo les subo una hoja de Excel para que por favor ustedes ahí se inscriban. Respeten, muchachos, a los que ya están inscritos, no se van a poner ahí con inmadureces y a empezar a borrarse ni nada de esas cosas. Entonces, por favor, yo ahí les voy a colocar. Ya están los experimentos listos para que, por favor, de aquí a 8 días ya empecemos a desarrollarlos. ¿Listo? Yo ahorita miro la cantidad de estudiantes que hay en la materia y de acuerdo a eso los divido, ¿no?
y ya ustedes sabrán, los espacios que estén ahí es porque ya están contemplados teniendo en cuenta el número de estudiantes que hay. Y ahí ya está estipulado exactamente qué es lo que quiero que ustedes hagan, ¿no? Tienen que hacer una exposición de más o menos unas 3 o 4 diapositivas. Tienen que hacer 2 experimentos por proyecto, perdón, por tema, ¿sí? Ejemplo, uno de los temas es capilaridad, otro es tensión superficial, por ejemplo, y así sucesivamente. Habrán algunos temas que todavía no los hemos visto, ¿listo? No importa, ¿listo? Ya ustedes lo hacen, y el grupito que le toque, pues tranquilos, viene, me coloca por WhatsApp, profe, venga, queremos mirar los experimentos, queremos mirar el trabajo, y para que no vamos a salir con cualquier cosa, sino hacer algo que realmente valga la pena. ¿Listo? Tienen que hacer 2 preguntas, las cuales se la harán al público, es decir, a sus compañeros, y yo voy a calificarles a ustedes y a sus compañeros. Cada pregunta es un punto, muchachos, que será tenido en el primer corte, será tenido en cuenta en el primer corte, y si responde bien, pues sumará, si responde mal, restará. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, hizo una buena socialización, ¿ya? X personaje, por ejemplo, Oliva, llegó y hizo una socialización y le fue bien, ¿ya? Entonces tiene 5 puntos, ¿ya? Ya miraremos dónde los metemos. Pero entonces, ¿qué va a pasar, señores? Que esos 5 puntos, luego de haberse la exposición, en otra exposición de algún, pues de otro grupito, el grupito hizo una pregunta y esa pregunta le cayó a Oliva y él no respondió. Entonces, por no responder, hay un puntico en contra de él. ¿Listo? Entonces ya le va quedando la exposición en 4 puntos. Llegó, le tocó otra pregunta, pues porque esas van a ser preguntas aleatorias. Entonces, si le cayó otra vez a él y no respondió, ya le va quedando la exposición en 3. Por el contrario, sí respondió, entonces va subiendo puntos y toda la cosa. ¿Listo? Así es que, ¿cuál es el objetivo de esto, señores? Es que todo el mundo esté conectado, esté en lo que estamos nosotros acá, ¿cierto? Y no haya problemas. En ese sentido, también las preguntas no van a ser cochadoras, tienen que ser preguntas básicas, muy elementales, simplemente para mirar que sus compañeros estuvieran poniendo atención. Y en ese mismo sentido, lo que se busca es que, pues, mientras los compañeros están exponiendo, los otros vayan atendiendo y vayan tomando apuntes, lo que consideren, pues, necesario. ¿Listo? Entonces, listo, chicos, pues yo ahorita ya les coloco eso y listo, ¿no? Espero, pues, que haya sido provechosa la clase. No sé, pues, ojalá sí me estén entendiendo, señores. Y bueno, ya nos veremos en la próxima clase. Entonces, la próxima van a ser directamente exposiciones. ¿Listos? Profe, buenas tardes. ¿Puede quedarse un segundito para preguntarle algo? Ángela Gabriela. Sí, claro. Sí, con mucho gusto. Ujú. No hay problema. Profe, ¿nos puede subir la diapositiva y este Word de hoy? Por favor, aclaro. ¿La diapositiva o el video? El video sí los estoy subiendo casi a diario. Juan Pablo. No, la diapositiva. Bueno, listo. Ujú. Listo, ya, yo le subo eso. Ujú. Pues, gracias. Vale. Bueno. Listo, chicos, pues si no hay más, entonces ya nos vemos la próxima, ¿ok? Cuídense, señores. Listo, Gracias, profe, profe. muchas gracias. Ay, muchachos, por favor, cierto, se me olvidaba antes de todo. Qué pena. Necesito que coloquen los nombres ahí. Coloquen sus nombres antes de irse, ¿vale? Para que quede grabado acá. Listo, profe. Muchas Vale. gracias, hasta luego. Bueno, cuídese. Ok, ahí están. Muy bien. ¿Tatiana está? Ah, sí, sí está aquí. Bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, cuídese, Natalia, que le vaya bien. Gracias, profe. Listo. Listo, Karen, cuídese. Chao, profe. Hasta luego. Que esté bien. Chao.
Muy bien, muchachos. Ok, listo. Listo, señores, se pueden retirar. Profe, no. No, tranquila, sí, tranquila. Con usted nos quedamos. Con los demás sí se pueden retirar. Voy a dejar de grabar, ¿no, Ángela? Sí, no hay problema. Bueno, Profesor, después de Ángela, ¿me puede atender un momentico a mí? bueno. Ángela, necesita hablar netamente con